Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Nina, una joven negra de 17 años, estaba emocionada de visitar por primera vez la tienda departamental de su padre. La tienda, un verdadero templo del comercio ubicado en el corazón de la ciudad, gozaba de una prestigiosa reputación por la diversidad de sus productos, la calidad de su servicio y su elegante arquitectura, que atraía tanto a locales como a turistas. Desde pequeña, había oído hablar de la destreza de su padre, un respetado empresario que había construido este imperio de la nada. Sin embargo, poca gente conocía la verdadera identidad de Nina, y menos aún los empleados de la tienda, lo que le permitía pasar desapercibida. Al cruzar las puertas automáticas, una mezcla de orgullo y curiosidad la invadió. Admiró los amplios pasillos iluminados y las suntuosas vitrinas donde los artículos de lujo parecían brillar con un brillo especial. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces brillantes, y los clientes, en su mayoría adinerados, paseaban con confianza. Para Nina, fue una experiencia que había esperado durante mucho tiempo. Pero lo que no sabía era que su entrada había llamado inmediatamente la atención del jefe de seguridad, el señor Laurent. Sentado en su sala de vigilancia, rodeado de pantallas, el señor Laurent, un hombre de unos 50 años con una postura rígida y una mente desconfiada, no tenía motivos para preocuparse. Sin embargo, en cuanto vio a Nina en sus pantallas, una sospecha injustificada surgió en él. Examinó su apariencia, su ropa de diseñador, su porte orgulloso, sus gestos elegantes, nada parecía normal. Pero solo una cosa ocupaba su mente, el color de su piel. Inexplicablemente, se sintió incómodo. Sin detenerse a pensarlo más, el señor Laurent se inclinó hacia su intercomunicador, con el ceño fruncido, como si acabara de descubrir a un intruso. Con voz firme, casi autoritaria, declaró: «Atención, una joven negra acaba de entrar en la tienda. Manténganse alerta». Sus palabras resonaron por el sistema de comunicación interno. De inmediato, varios guardias de seguridad, repartidos por los distintos departamentos, respondieron a la alerta. Algunos comenzaron a seguir a Nina a distancia, fingiendo indiferencia, sin apartar la vista de ella. Ella, completamente ajena a la repentina atención que atraía, continuó explorando la tienda con asombro, apreciando cada detalle, cada escaparate. Pero poco a poco, sintió una atmósfera deprimente a su alrededor. La miraban con insistencia. Los empleados, antes sonrientes y serviciales con los demás clientes, se volvieron fríos y distantes en su presencia. Los guardias de seguridad, que hasta entonces se habían mimetizado con el entorno, se acercaban a ella de forma sutil pero palpable. Nina, aunque mantenía la calma, no pudo ignorar este cambio de actitud. Se preguntaba por qué de repente se había convertido en el centro de atención negativa. Al llegar a la sección de ropa de diseño, una vendedora se acercó a Nina, su sonrisa forzada delataba cierto nerviosismo. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, mientras sus ojos se dirigían furtivamente a los guardias de seguridad cercanos. Nina, sorprendida por el tono casi condescendiente de la vendedora, respondió cortésmente: «No, gracias, solo estoy mirando». Pero la vendedora no parecía convencida. Miró rápidamente a otro guardia de seguridad, quien asintió discretamente. «Les pido que no toquen demasiado las piezas, por favor. Son muy valiosas», añadió en voz baja, pero con un dejo de sospecha. En ese momento, Nina comprendió plenamente lo que estaba sucediendo. No era solo una clienta en esa tienda. Para ellos, era una forastera, una sospechosa. Se le encogió el corazón, no solo por la humillación, sino por la flagrante injusticia que estaba viviendo. Las conversaciones que había tenido con su padre sobre racismo y prejuicios resurgieron. Pero nunca imaginó que sería víctima de ello en la propia tienda de su familia. Durante 2 horas, Nina deambuló por los pasillos, deteniéndose de vez en cuando para admirar algún artículo o charlar con algún vendedor. Se tomó el tiempo de explorar cada rincón de la tienda, como para comprender mejor este espacio del que había oído hablar toda su vida, pero que solo conocía superficialmente. Este lugar, construido con tanto esfuerzo por su padre, sin embargo, le parecía ajeno, inhóspito, y la pesada atmósfera de sospecha que la rodeaba se hacía cada vez más palpable. Lo que no sabía era que, desde el momento en que cruzó la puerta, había estado bajo estrecha vigilancia. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada,
era analizado en directo por cámaras de seguridad. Agentes, apostados en rincones estratégicos de la tienda, la seguían discretamente, comunicándose entre sí por intercomunicadores. Para ellos, Nina no era una clienta cualquiera, sino una presencia sospechosa que debía ser vigilada de cerca. Sin embargo, no tenía nada que reprocharse, y continuó su visita con la despreocupación de una joven que descubre un lugar impresionante. Se detuvo un momento frente a los escaparates de joyas relucientes, tocó algunos pañuelos de seda con las yemas de los dedos y se maravilló con la colección de bolsos de diseñador. En cada interacción con un vendedor, intentaba ser educada y respetuosa, pero sentía que sus respuestas a menudo eran mecánicas, carentes de calidez, como si simplemente estuvieran esperando a que se fuera. El tiempo pasó rápido, y tras explorar toda la tienda, Nina decidió que era hora de irse. Mientras se dirigía a la salida, una extraña sensación de aprensión la invadió. Pensó que quizás simplemente se debía a la sensación de ser observada, pero intentó apartar ese pensamiento de su mente. Cruzó las puertas de seguridad con la intención de llegar a la calle, pero justo en ese momento, un estridente ruido la interrumpió. La alarma de la tienda sonó de repente, rompiendo la calma. El sonido resonó por todo el edificio, seguido al instante por una conmoción general. Nina se quedó paralizada, con el corazón acelerado por la sorpresa y el pánico. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, 3 guardias de seguridad, liderados por el señor Laurent, corrieron hacia ella. Sus rostros eran firmes, su paso rápido y decidido. El señor Laurent habló por su walkie-talkie con un tono serio y autoritario. Hay una sospechosa de robo, la joven negra, cerca de la salida. Acérquese de inmediato. Nina sintió una oleada de terror que la invadió. Se giró, intentando desesperadamente comprender qué estaba pasando, pero las miradas gélidas de los agentes no dejaban lugar a explicaciones. La multitud de clientes se había detenido, formando un círculo alrededor de la escena, como si se hubiera convertido en un espectáculo en sí mismo. Algunos susurraban entre ellos, otros tomaron sus teléfonos para grabar la escena, mientras que otros simplemente se quedaron de brazos cruzados, avergonzados por la palpable vergüenza de la situación. No hice nada, te lo aseguro, exclamó Nina con voz temblorosa. Sus ojos, ahora nublados por las lágrimas, buscaban desesperadamente una salida, apoyo, alguien que pudiera intervenir en su favor. Pero nadie se movió. Los clientes la miraban con fría indiferencia, algunos visiblemente incómodos, otros con un brillo crítico en los ojos. Le temblaban las manos mientras intentaba mantener la compostura, pero la presión era insoportable. Sentía el peso de las acusaciones tácitas en cada mirada que la dirigía. El continuo sonido de la alarma aumentaba la tensión, y sentía como si todo el mundo la acusara sin pruebas. A su alrededor, los rostros de los guardias de seguridad permanecían impasibles, casi deshumanizados por su misión de someterla a un registro. Lucas, el joven guardia de seguridad, permaneció imperturbable, a pesar de las miradas de desaprobación de los clientes que empezaban a rondar por la escena. Abra su bolso, por favor. Tenemos que revisarlo, insistió con voz desprovista de emoción. Nina, jadeante, intentó contener las lágrimas, pero la tensión interior le dificultaba cada movimiento. Las miradas penetrantes de los clientes a su alrededor no hicieron más que aumentar su inquietud. Sonia, una empleada de mayor edad, había estado observando la situación con reserva hasta entonces. Percibía la injusticia que se estaba cometiendo contra esta joven, pero las instrucciones eran claras. Aún así, algo en su interior la impulsaba a intervenir, a aportar un poco de humanidad a ese tenso momento. Se acercó con suavidad a Nina, intentando calmar la situación. Nina, no te preocupes. Solo revisaremos y se acabará. Las lágrimas corrían ahora por las mejillas de Nina. Abrió su bolso con gestos temblorosos, revelando su contenido, una billetera, un celular, algunos documentos personales y un libro. Nada más. Los agentes registraron el bolso minuciosamente, revisando cada objeto, buscando cualquier evidencia invisible que justificara sus sospechas. Pero no encontraron nada sospechoso. Patrick, otro agente que observaba la escena a distancia, finalmente se acercó, dándose cuenta de que la situación estaba tomando un giro inesperado. Miró la mochila de Nina y luego a sus compañeros. Parece que todo está en orden. Quizás cometimos un error, dijo con voz más tranquila, casi avergonzado.
En ese momento, los murmullos entre la multitud se intensificaron. Los clientes, que antes habían permanecido impasibles, comenzaron a expresar su desaprobación con mayor franqueza. Algunos intercambiaron miradas indignadas, otros susurraron críticas sobre la injusticia de la situación. Algunos clientes, incómodos por participar en esta escena de humillación pública, incluso comenzaron a abandonar la tienda en silencio. El señor Laurent, aún en el centro del escenario, empezaba a sentir la presión. La multitud crecía, las miradas se volvían más acusadoras, y ahora comprendía la gravedad de la situación. Ya no se trataba de una simple inspección rutinaria. Era un error, una flagrante injusticia. Respiró hondo y levantó la mano para llamar la atención de todos. Lamento la situación, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Terminaremos esta inspección de inmediato. Nina, todavía molesta, se secó rápidamente las lágrimas, le temblaban las manos al guardar el bolso. Todo en ella delataba la mezcla de ira y tristeza que sentía, pero no dijo ni una palabra. Las miradas penetrantes de los clientes la dejaron clavada en el sitio, y la vergüenza de la falsa acusación seguía quemándole la piel. Sonia, deseosa de aliviar la tensión, puso una mano reconfortante en el hombro de Nina. Lo siento mucho, Nina. Deberíamos haber manejado esta situación con más delicadeza, es cierto. Buscó las palabras adecuadas, pero no las encontró. ¿Cómo se puede reparar semejante injusticia? Mientras Nina intentaba recuperar el aliento, se hizo un breve silencio denso. Los murmullos de los clientes se habían calmado, pero la indignación aún flotaba en el aire. Varias miradas se volvieron hacia el señor Laurent, quizás esperando una disculpa más sincera, un claro reconocimiento de la injusticia que acababa de ocurrir. Pero en el fondo, Nina sabía que esta humillación no era un incidente aislado. No era solo un error. Reflejaba un problema mucho más profundo, un prejuicio que sabía presente en cada mirada sospechosa dirigida hacia ella, una joven negra, en un mundo que reflejaba constantemente su diferencia. Se sentía traicionada, no solo por estos empleados, sino también por la idea que tenía de este lugar, la tienda de su padre, que se suponía representaba un refugio. Mientras Nina caminaba a casa, sentía una profunda tristeza en el corazón y las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Cruzó el vestíbulo de la gran villa de su padre, un lugar que, hasta entonces, siempre le había brindado seguridad y consuelo. Pero esta vez, ni siquiera las paredes familiares pudieron mitigar el dolor y la humillación que acababa de sufrir. El sordo sonido de las puertas al cerrarse tras ella resonó como un eco lejano, incapaz de borrar la amarga huella de lo vivido. En su estudio, el señor Dubois, un hombre de imponente estatura pero infinitamente amable, leía con calma, aún ajeno a la agitación que sacudía a su hija. Pero al oír el sonido de la puerta, algo en su interior se tensó. Dejó el libro, frunciendo el ceño con preocupación. Se levantó rápidamente, cruzando la casa con la vaga intuición de que la desgracia lo había golpeado. En la entrada, encontró a Nina, desplomada, con los ojos enrojecidos y el rostro surcado por las lágrimas. Ver a su hija destrozada le destrozó el corazón. Nina, ¿qué pasa? Su voz delataba una preocupación que no podía ocultar. Se acercó a ella sin dudarlo y la abrazó. Su abrazo, fuerte y reconfortante, siempre había calmado a su hija, pero esta vez, el consuelo parecía insignificante comparado con el dolor que sentía. Entre sollozos, Nina intentó explicarse, con la voz temblorosa por la emoción. Papá. Fui a la tienda, y me acusaron, los guardias de seguridad revisaron mi bolso, delante de todos. Sus palabras eran entrecortadas, y cada palabra parecía despertar un doloroso recuerdo de aquella humillación pública. El señor Dubois guardó silencio un momento, atónito por lo que acababa de oír. Él, quien había construido estos grandes almacenes con tanto esmero y orgullo, no podía imaginar que este lugar se convertiría en escenario de semejante injusticia contra su propia hija. Sabía lo importante que era mantener la seguridad en un establecimiento tan grande, pero jamás imaginó que resultaría en tal discriminación. Apretó ligeramente los puños y dejó escapar un profundo suspiro, mientras la ira crecía en su interior. ¡Ay, Nina! Lo siento mucho. Su voz sonaba ronca por el dolor, casi rota. Odiaba la idea de que su hija hubiera sido sometida a semejante trato, sobre todo en un lugar que consideraba una extensión de sí mismo. No tenía ni idea de que algo tan inaceptable pudiera pasar. Abrazó a su hija con más fuerza,
como para protegerla de todo lo que había pasado, pero también de la injusticia del mundo exterior. Tras un largo momento de silencio, se apartó un poco para mirarla directamente a los ojos. Sus rasgos estaban marcados por la determinación, una promesa silenciosa grabada en su mirada. Te prometo que investigaré personalmente lo sucedido. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte así. Y menos en mi tienda. Las palabras de su padre le brindaron a Nina un pequeño consuelo, aunque aún estaba angustiada. Asintió, agradecida por su apoyo, pero la herida aún estaba demasiado fresca. El señor Dubois, atento a su angustia, la acompañó con delicadeza a su habitación, donde pudo descansar e intentar calmar su mente atormentada. Esa noche, la tranquilidad familiar no volvió a la normalidad. El señor Dubois y su esposa, Marie, se quedaron despiertos hasta tarde, sin poder dormir. Marie, una mujer de corazón tierno pero de voluntad firme, seguía en estado de shock. Caminaba de un lado a otro por la habitación, conmocionada por la indignación. ¿Cómo pudieron hacerle esto a nuestra hija?, repetía con la voz temblorosa de ira. El señor Dubois permaneció en silencio, observando a su esposa con expresión seria. Él también estaba consumido por la ira, pero sabía que debía mantener la calma y actuar con prudencia. Llegaremos al fondo del asunto, dijo finalmente con voz firme. Esto no es solo una cuestión de justicia para Nina, sino para cualquiera que pueda ser tratado de forma similar. Este tipo de comportamiento no debe tolerarse jamás, ni aquí ni en ningún otro lugar. María sintió con determinación. Juntos, sabían que debían afrontar este problema, no solo para reparar el daño causado a su hija, sino para enviar un mensaje claro: su tienda y su familia jamás permitirían que tal discriminación persistiera. La tormenta que había azotado a Nina desencadenaría una tempestad de justicia, y el señor Dubois estaba a punto de ser su portador. A la mañana siguiente, el señor Dubois llegó a la tienda antes de que los primeros rayos de sol atravesaran los amplios ventanales. La pesada puerta principal se cerró de golpe tras él, resonando en el silencio matutino. Su rostro estaba cerrado, marcado por una noche de insomnio, mientras que la ira contenida y la determinación lo habitaban en lo más profundo. Sus empleados, acostumbrados a su temperamento amable pero exigente, comprendieron de inmediato que algo serio se avecinaba. Sin perder un minuto, llamó al señor Laurent, jefe de seguridad, así como a todos los agentes presentes en el incidente del día anterior. Los empleados, habitualmente seguros de su deber, sintieron una opresión abrumadora al ver la expresión sombría de su jefe. Ninguno de ellos había sido informado de la relación de Nina con el señor Dubois, y para ellos, este era solo otro incidente de presunto robo, como tantos otros que habían visto. Pero la seriedad de la expresión de su jefe les hizo comprender que este no sería tratado de la misma manera. Sentado en la sala de conferencias, una pequeña habitación acristalada desde la que se podía ver el bullicio que comenzaba a animar la tienda, el señor Dubois clavó una mirada penetrante en cada empleado antes de empezar a hablar. Su voz, aunque serena, resonaba con una autoridad incuestionable. Exijo una explicación clara de lo que le pasó a mi hija ayer, dijo con un tono frío y controlado, pero cada palabra era un golpe duro. Quiero ver todas las grabaciones de vigilancia y quiero saber exactamente por qué la trataron como a una delincuente, delante de todos los clientes, en mi propia tienda. Al mencionar mi hija, un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los rostros de los agentes se congelaron, sus miradas se cruzaron con un dejo de pánico. El señor Laurent, sentado frente al señor Dubois, frunció el ceño con incredulidad. Nunca había oído hablar de la hija de su jefe, y mucho menos imaginaba que pudiera haber sido una de las clientas del día anterior. Lucas, uno de los agentes más jóvenes, palideció al instante, al comprender la gravedad de la situación. ¿Su hija, señor Dubois?, balbució el señor Laurent, con la garganta repentinamente apretada y las manos apretadas en los brazos de la silla. El señor Dubois asintió, sin apartar la mirada penetrante del señor Laurent, quien parecía cada vez más inquieto. Sí, Nina. La joven a la que humillaste anoche, tratándola como a una vulgar ladrona. Registraste sus pertenencias delante de todos y la acusaste sin pruebas. Un silencio ensordecedor llenó la sala. Los guardias de seguridad, tan confiados el día anterior, ahora estaban aterrorizados. Lucas, el más activo durante el incidente, evitó la mirada de su jefe. Le temblaban ligeramente las manos y le cubría la frente con sudor frío. El señor Dubois se cruzó de brazos y se irguió en su silla.
Su imponente estatura, combinada con la tensión palpable en el ambiente, acentuaba la inquietud que pesaba sobre los oficiales. Explíqueme esto, señor Laurent. ¿Qué lo llevó a atacar a mi hija? ¿Fue su apariencia, su ropa, el color de su piel? ¿Por qué la declaró culpable antes siquiera de dejarla explicarse? El señor Laurent, inicialmente paralizado por la sorpresa, intentó justificarse, pero le faltaron las palabras. Nunca se le había ocurrido que un cliente al que había autorizado a sus hombres a tratar así pudiera tener relación con el dueño del local. Sr. Dubois, nosotros, simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo. Recibimos un informe de comportamiento sospechoso y seguimos el procedimiento habitual. Dice que es un procedimiento estándar. El señor Dubois arqueó una ceja y su tono se volvió aún más frío. ¿Qué procedimiento le permite humillar a una clienta delante de todos? ¿Tiene pruebas concretas contra ella o simplemente se basó en sus sospechas? Lucas, que había permanecido en silencio hasta entonces, intentó hablar con voz temblorosa. Señor Dubois, yo solo pensé que... Pero no tuvo tiempo de terminar la frase. Tu pensamiento. El señor Dubois intervino bruscamente, tomó una decisión basada en una corazonada, un prejuicio. No demostró profesionalismo. Y ahora, por sus suposiciones, mi hija ha sido humillada públicamente en una tienda de mi propiedad. Los demás oficiales bajaron la cabeza, presintiendo que la situación estaba tomando un giro irreversible. El señor Laurent, completamente desestabilizado, intentó defender su postura por última vez. Señor Dubois, le aseguro que no fue intencional, no queríamos. ¿No fue intencional?, preguntó el señor Dubois, subiendo un tono de voz, volviéndose más cortante. Lo cierto es que juzgaste a una clienta por las apariencias, sin la menor prueba. La atacaste porque la encontraste sospechosa. Quizás para ti, una joven negra en una tienda de lujo sea sospechosa. Pero te lo digo ahora, ese tipo de comportamiento nunca más tendrá cabida aquí. El señor Dubois se levantó lentamente de su silla, observando la sala. Revisaré personalmente las grabaciones de vigilancia y tomaré las medidas oportunas. Créanme, habrá consecuencias. Si no pueden tratar a cada cliente con el respeto que merece, no pertenecen aquí. Miró fijamente al señor Laurent y a sus agentes por última vez antes de salir de la sala, dejando tras de sí un ambiente de tensión e incertidumbre. Los guardias de seguridad se miraron, sintiendo la confianza perdida. Cada uno comprendió que el futuro de su puesto estaba en juego, pero aún más importante, se dieron cuenta del tremendo error que habían cometido. El señor Dubois se dirigió entonces a su equipo directivo, con aspecto serio y decidido. A partir de hoy, se implementarán medidas estrictas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. La discriminación, en cualquier forma, no tiene cabida aquí. Señor Laurent, me temo que no tengo más remedio que rescindir su contrato. El señor Laurent, con el rostro ceniciento y completamente desconcertado, asintió en silencio. Sabía que ninguna disculpa podría reparar el daño causado, ni ninguna palabra podría revertir los acontecimientos. Se levantó lentamente, con aspecto abatido, consciente de que esta decisión era irrevocable. Toda la sala parecía pesarle sobre los hombros, y caminó hacia la salida sin decir palabra, dejando tras sí un silencio denso. Sin embargo, el señor Dubois no había terminado. Aún quedaba una pregunta crucial sin respuesta. Desde el día anterior, había observado que algunos guardias de seguridad parecían haber actuado bajo las órdenes directas del señor Laurent. Sin embargo, estaba decidido a comprender el verdadero alcance de su implicación en el incidente y a distinguir entre quienes simplemente habían cumplido órdenes y quienes habían contribuido activamente a la discriminación. Antes de cerrar este caso, quiero escuchar la verdad de los otros oficiales involucrados, dijo, volviéndose hacia ellos. Los 3 guardias de seguridad fueron llamados a la sala de reuniones, visiblemente tensos. Se sentaron frente al señor Dubois, con aspecto nervioso, revolviéndose en sus sillas. Sus rostros reflejaban un miedo palpable, inseguros de lo que les aguardaba. Sus manos sudorosas se entrelazaban sobre la mesa, y el ambiente estaba cargado de tensión. El señor Dubois, mirándolos fijamente, se tomó un momento antes de hablar, dejando que el silencio los envolviera. Luego, con voz profunda pero serena, dijo, quiero que sean sinceros conmigo. ¿Actuaron por su cuenta o bajo la dirección del señor Laurent? Los agentes intercambiaron miradas furtivas, reticentes a hablar.
La sala pareció encogerse ante la presión de la pregunta. El más mínimo paso en falso podía tener repercusiones inmediatas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, uno de ellos, un joven llamado Pierre, carraspeó y comenzó con voz vacilante pero clara. Señor Dubois, seguimos las órdenes del señor Laurent. Nos pidió que vigiláramos de cerca a cualquiera que considerara sospechoso, y, por desgracia, eso a menudo incluía a personas de color. Pierre bajó la mirada, consciente de la gravedad de sus palabras. No siempre supimos por qué nos preguntaba esto, pero nos dijo que no hiciéramos preguntas. Un silencio denso siguió a esta confesión. El señor Dubois, con el rostro serio, cerró los ojos un momento, asimilando la noticia. Respiró hondo, luchando contra la decepción que crecía en su interior. Ya veo, dijo finalmente, con la voz cargada de dolor y rabia contenida. Eso no lo exime de responsabilidad, pero entiendo que fue influenciado por un liderazgo inapropiado. Se levantó y caminó alrededor de la mesa, sopesando cuidadosamente sus opciones. Despedir a todos los oficiales involucrados podría parecer la solución inmediata, pero sabía que el verdadero problema residía en una cultura corporativa que había permitido que tal comportamiento prosperara. Esto requería una respuesta más meditada. Se detuvo y, volviéndose lentamente hacia ellos, volvió a hablar: no voy a despedirlos por esto. Actuaron bajo las órdenes del señor Laurent, y es evidente que estaban bajo presión. Sin embargo, eso no significa que eludan toda responsabilidad. De ahora en adelante, quiero que sean conscientes de las consecuencias de sus actos. Los agentes, visiblemente aliviados pero todavía temblando, asintieron en señal de acuerdo. Recibirás capacitación obligatoria sobre el manejo de situaciones delicadas y se implementarán talleres de diversidad e inclusión. Aquí ya no se tolerará ninguna forma de discriminación ni juicio erróneo basado en estereotipos. Deberás recuperar mi confianza y la de nuestros clientes con tus acciones futuras y demostrar que comprendes la importancia de tratar a cada persona con respeto y dignidad, independientemente de su apariencia o antecedentes. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Los agentes sabían que este indulto les daba la oportunidad de rectificar sus actos, pero no podían ignorar la gravedad de sus acciones. Asintieron con pesadez, listos para afrontar los desafíos que les aguardaban. El señor Dubois, fijándolos en ellos por última vez, concluyó con firmeza: no se equivoquen. Esta es su última advertencia. Si algo similar vuelve a ocurrir, no habrá una segunda oportunidad. Con eso, abandonó la habitación, dejando a los agentes reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y la oportunidad que se les había dado de cambiar.